Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo hablaremos de un tipo concreto de cuerpo de revolución como son los conos. Veremos los elementos y calcularemos su área y su volumen a través, como siempre, de varios ejemplos. Empezamos definiendo lo que es un cono. Un cono se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Ejemplos. Imaginaos que tenemos este mismo triángulo. De hecho, he dibujado dos, pero son el mismo. Porque si este triángulo rectángulo lo giramos alrededor de su cateto vertical, obtenemos este cono. Pero si lo giramos alrededor de su cateto horizontal, obtenemos otro cono. En el primer caso obtenemos un cono vertical y en el segundo caso obtenemos un cono girado a 90 grados. Una vez visto cómo se obtienen los conos, vamos a ver sus elementos. Empezamos por el radio. El radio de un cono es el radio del círculo que forma su base. En el primer cono, el cateto horizontal es el radio y en el segundo lo es el cateto vertical. Altura del cono es el segmento que une el vértice del cono con el centro de la base. En el primer cono, el cateto vertical. En el segundo cono, el cateto horizontal. Fijaos que con dos triángulos exactamente iguales, al haber girado el triángulo alrededor de uno u otro cateto, hemos obtenido dos conos muy diferentes. Y por último tenemos la generatriz, que es el segmento que une el vértice del cono con el borde de la base, es decir, con cualquiera de los puntos de esa circunferencia. Y aquí tenemos la generatriz de ambos conos. Es importante tener en cuenta que estos tres elementos, radio, altura y generatriz, están relacionados a través del teorema de Pitágoras. En estos dos triángulos rectángulos, la generatriz es la hipotenusa y la altura y el radio son los catetos. Por tanto, generatriz al cuadrado es igual que radio al cuadrado más altura al cuadrado. Una vez escritos los elementos de cada cono, vamos a realizar su despliegue para poder calcular su área y su volumen. Si construimos este primer cono girando este triángulo rectángulo alrededor de su cateto vertical, tendremos este cono y su despliegue consiste en estas dos caras. Una primera cara que es un círculo y otra cara que tiene una forma aproximada a lo que sería un trozo de pizza. Pues bien, área será área de la base, es decir, el área de ese círculo, pi por r al cuadrado, más área lateral, el área de este pedacito de pizza. ¿Y cómo se calcula? Pi por r por g. Una vez dicho esto, vamos a ver su volumen, teniendo en cuenta que con los conos y cilindros pasa exactamente igual que con las pirámides y los prismas. Si tuviéramos un cilindro hueco, es decir, un vaso perfectamente cilíndrico, y quisiéramos vaciar su contenido en conos del mismo radio y misma altura, nos harían falta 1, 2 y 3 conos, lo que quiere decir que si el volumen de un cilindro de radio R y altura h equivale al volumen de 3 conos de radio R y altura h, el volumen de un cono será un tercio de área de la base por altura, porque ya sabemos que el volumen de un cilindro se calculaba multiplicando área de la base por altura. O bueno, dicho de otra manera, si no nos gusta multiplicar por un tercio, podemos hacer área de la base por altura y posteriormente dividir entre 3. Vamos a ver un primer ejemplo de cono en el que calcularemos área y volumen. Si rotamos este triángulo alrededor de su cateto vertical, tendremos el siguiente cono, cuyo despliegue es el que aquí ponemos. Y fijaos que de los tres elementos nos dan radio y altura. Y yo os pregunto, ¿cuánto vale la generatriz? Ya lo hemos dicho, la generatriz es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es decir, que habrá que calcular la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 9 más 16 es la raíz cuadrada de 25, 5 metros de generatriz. Y una vez hemos calculado la generatriz, ya sí que podemos calcular el área, que sabemos que se calcula como área de la base más área lateral. Sabemos que el área de la base es el área de un círculo, pi por r cuadrado, es decir, pi por 3 al cuadrado. Y que el área lateral sería el área de este pedacito de pizza, que se calcula como pi por r por g, es decir, pi por 3, que es el radio, por 5, que es la generatriz. Si operamos, tendremos que esto es 28,27 más 153,42, 181,69 metros cuadrados de área. Y para calcular el volumen, no tenemos nada más que hacer que
área de la base por altura entre 3. El área de la base era pi por r al cuadrado, es decir, pi por 3 al cuadrado, 28,27. Si multiplicamos por 4, que es la altura, y dividimos entre 3, obtendremos un volumen de 37,70 metros cúbicos. Vamos ahora con un segundo ejemplo. El mismo triángulo rectángulo de catetos 3 y 4 y por tanto sabemos que hipotenusa 5, obteniendo este cono cuyo despliegue es el siguiente, una circunferencia un poquito más grande y un pedazo de pizza un poco más aplastado, aunque ya sabemos que la generatriz es 5, si no nos acordáramos o no lo hubiéramos calculado previamente, tendríamos que hacer la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es la raíz cuadrada de 9 más 16, es decir, la raíz cuadrada de 25, 5 metros. Una vez tenemos radio, altura y generatriz, podemos calcular área y volumen de este cono. Área de la base más área lateral. Área de la base, la de un círculo, pi por r cuadrado. Área lateral, la del pedacito de pizza, pi por r por g. Si sustituimos los datos conocidos, tendremos que el área de la base es pi por 4 al cuadrado, porque en este caso el radio son 4, más pi por radio, que es 4, por generatriz, que es 5. Operando y calculando, obtendremos 50,27 más 123,76, hacen un total de 174,03 metros cuadrados de área. Volumen, área de la base por altura entre 3. Área de la base, pi por 4 al cuadrado, lo hemos hecho antes, 50,27. Por altura, 3 entre 3, pues fijaos, por 3 entre 3 se simplifican y tendremos un volumen de 50,27 metros cúbicos. Y vamos ahora al tercer y último ejemplo. Un cono de 15 centímetros de radio y 25 centímetros de generatriz. Este es su despliegue y aunque con estos dos datos podemos calcular el área, nos faltaría la altura para calcular el volumen. Pues bien, ¿cuánto vale la altura? La altura es cateto de este triángulo rectángulo, por lo que habrá que hacer será restar la raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado, lo que es la raíz cuadrada de 625 menos 225, la raíz cuadrada de 400, que es exacta, 20 centímetros de altura. Una vez tenemos ya los tres elementos, podemos ahora sí calcular área y volumen de este cono. Área de la base más área lateral. Área de la base, el área de un círculo, pi por r cuadrado. Área lateral, la del trocito de pizza, pi por r por g. Sustituyendo los datos conocidos, tenemos que el área de la base son pi por 15 al cuadrado y el área lateral es pi por 15, que es el radio, por 25, que es la generatriz. Si operamos, obtendremos que el área de la base son 706,86 centímetros cuadrados, que sumados a los 1178,10 de área lateral nos dan un total de 1884,96 centímetros cuadrados. Y por último, si calculamos el volumen, tendremos que es el área de la base por altura entre 3, área de la base era pi por 15 al cuadrado, que son 706,86, multiplicado por 20, que es la altura, y dividido entre 3, nos da un volumen de 4.712,39 centímetros cúbicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido a distinguir los elementos de un cono, a calcular su generatriz, su radio o su altura a través de teorema de Pitágoras y también a calcular área y volumen de estos cuerpos de revolución. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.